Buenas tardes, soy el maestro Cristian Hurtado y esto es Resonando con Cristian. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las crisis. Las crisis son este choque de realidad que me impacta, que me va a conflictuar y que va a mostrar el temple que tengo, la capacidad de resolución que tengo, pero que va a mover nuestras capacidades y nuestras habilidades. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre crisis y conflicto? Los conflictos todos los días estamos resolviendo. Ah, falta esto, ocupo resolver aquello, ocupo mejorar esto y entonces estoy en constante movimiento. Pero mis herramientas, mis capacidades, mi temperamento, mi carácter, mis conductas permiten resolverlo de la mejor forma. Y entonces sí me genera estrés, ansiedad, pero bien manejable, bien tolerable y continúo. La crisis es ese punto más fuerte, ese momento álgido que me pone a prueba, que la realidad me está mostrando el qué está pasando a mi alrededor que no había visto, no había querido ver o que tenía que pasar. Y esta última puede choquear un poquito. ¿Por qué tienen que pasar las crisis? Bueno, de manera natural, las crisis tienen que pasar. Esta ya la habrán escuchado y me van a dar la razón, que es, tenemos las crisis de los 20, de los 30, de los 40, casi cada 10 años. Esa es una crisis natural. Oye, espérate, yo no pasé la crisis de los 40. Bueno, poquito años más, poquito años menos. Más menos 3, pongámosle. Porque puede que, no sé, en tu cumpleaños número 40 estés como, ah, bien, está chido, sí, ahí voy, todo va bien. Pero el cumpleaños 41 es como, ching, pues sí, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y para dónde voy? Eh, y está bien. Aquí parte de lo que quiero que quede en la reflexión es que las crisis no solo es el conflicto como nos lo vendieron, no solo es el dolor, el estrés, el no poder resolver. Vamos a ver que la crisis no solo muestra mi temple, me está abriendo una oportunidad valiosísima, que es el adquirir habilidades que de otra forma no habría adquirido. Porque no las veía, porque no las veía necesarias, porque no me interesaban de plano. Entonces, la crisis me obliga a crecer, me obliga a ser mejor. Por ejemplo, socialmente está pasando mucho movimiento económico y las crisis económicas confrontan, duelen porque generan un miedo de chin y cómo va a estar la economía y qué vamos a hacer con nuestro dinero y si va a alcanzar y es de, a ver, espérate, esto se puede resolver. Habrá que trabajar más o más inteligente o ver qué hacemos, pero tiene solución y la mayoría lo soluciona. O sea, aquí no me voy a ver idealista. La mayoría no solo tiene esta capacidad de resolverse a sí mismo, como ya lo he dicho en otros videos. El, la crisis se va a resolver, el dolor va a bajar y vamos aprendiendo capacidades y habilidades de poder tolerar más, de ser más pacientes, de enfrentar mejor el estrés. Nos invita a este desarrollo de capacidades. Por eso la crisis eh, si no me equivoco, en el escrito chino es tanto el signo de peligro como el de oportunidad. Peligro porque por eso es la crisis, porque es conflictiva, porque duele, porque confronta, pero además es una oportunidad de obtener algo que de otra manera no habrías visto. A mí me pasó, por ejemplo, este, yo en una de las crisis más fuertes que tuve fue al momento de ser papá, no me sentía listo, dije cómo lo voy a hacer, no sé qué tan paciente sea, en fin, muchos miedos que me despertó. Al enfrentarnos la primera noche que tenía pesadillas nocturnas, que lloraba, que fue como, ching, ¿qué hago? Y lo meneaba y ahí con mi esposa le cantábamos y le hacíamos y lo logramos enfrentar. Ahorita ya con mi segundo hijo es de, ah, esto pasa, a ver, yo me encargo. Ah, mira tú, ayúdame a cuidar al otro y yo me encargo de este. Entonces, ya fue más fácil porque al brincar, al superar esta crisis de no saber qué hacer con mi hijo y al ir viendo que sí podía, que sí lo lograba, que sí tenía la capacidad, que solo era ser más tolerante, más paciente, el apoyarme con mi esposa, el escuchar a mi esposa, etcétera, etcétera, todo eso me permitió
Ya con el segundo, hacerlo más fácil, hacerlo más llevadero. Y no implica que con mi segundo hijo no tenga sus retos, pero son nuevos. Muchos yo ya los enfrenté con el primer hijo y fue como de, esto está fácil, esto se puede hacer así, 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 así. Entonces, la crisis muestra esta capacidad que ahí tienes. Nada más que pues no habías desarrollado porque no había necesidad. O sea, yo no tenía necesidad de desarrollar por ejemplo, mi tolerancia a la frustración, porque no entiendo al bebé cuando está frustrado y llorando y no sé qué exige, qué quiere, y le pongo el biberón y le pongo cobija y lo meneo y no se le va el llanto. Esa crisis no la sabía hasta que la enfrenté, vi soluciones y pum, voy con el otro y es más fácil. No lo tenía que desarrollar porque pues antes no había necesidad, no tenía hijos. Ya teniéndolas, tengo que enfrentarlo. Aquí, esta parte de la crisis nos confronta y nos enseña, te muestra la gran capacidad que tienes, te va a mostrar las grandes habilidades que tienes. Aquí lo único que hay que cuidar es que no se vuelva una crisis patológica. Por ejemplo, en los trastornos depresivos. Cuando realmente siento que ya no puedo, que ya no sé cómo solucionar, que ya no tengo capacidades y me empieza a generar distintas patologías. Créanme que en el momento en el que voy desarrollando yo estas capacidades, me permito aprender, me permito crecer en apoyarme a otros, brinco la crisis y adquiero una capacidad que de otra forma no hubiera pasado. Las crisis son esta invitación. Y si me permites algo que te va a sonar tal vez un poquito en el optimismo, pero tiene una razón de ser. En la psicología hay un concepto que me agrada mucho que es la ley de causalidad. Ojo, no se confundan, espero que aquí el audio no me juegue en contra. Este, no es casualidad, es causalidad, que tiene una causa. Y las crisis llegan en el momento perfecto en el cual tengo la capacidad de resolverlos. ¿Me va a confrontar? Sí. ¿Me va a doler? Sí, pero llegan en el momento perfecto para yo poderlo manejar, para yo poderlo resolver con diversas maneras. Aquí la única cuestión es que debo de tener esta capacidad de ver qué herramientas cuento, con cuáles tengo que desarrollar, cuáles tengo que mejorar. Y esto es una gran invitación para el proceso terapéutico, porque el terapeuta, parte de la función va a ser el mostrarte estas opciones, el brindar también hasta un consuelo para que tengas esta energía de ir a enfrentar la crisis, de ir a confrontar esta crisis. Porque es la realidad funcionando. La estructura de vida, si la pudiéramos dividir en dos aspectos, yo les diría que constantemente vamos a estar moviéndonos en estabilidad, en homeostasis le definimos, y nos movemos a la crisis. ¿Por qué? Y la gran mayoría cree que lo mejor sería siempre estar en homeostasis, en equilibrio. Y vamos a ver que naturalmente un sistema que no se mueve, que no cambia, es un sistema que ya no existe. Por no decir la palabra con M, porque luego hay conflictos ahí en el video, pero vamos a ver que un sistema que ya no cambia, que lo creemos que, es un sistema perfecto. Hasta este momento no lo hemos visto. Todo se adapta, todo cambia, todo se modifica, excepto los que ya dejaron de existir. Entonces, naturalmente la crisis es la que nos lleva, nos invita y es más, hasta nos obliga a ser la mejor versión de nosotros mismos. Que ojo, tampoco es el otro extremo, ¿eh? Entonces me voy a meter en crisis tras crisis tras crisis. Entonces voy a pedir un préstamo que no puedo pagar para desarrollar mi capacidad económica. Y me voy a meter a relaciones conflictivas para desarrollar mi capacidad de... No, espérate, o sea, tampoco es... Esto lo asemejo mucho en el deporte. A mí me gustan muchísimo las artes marciales. Muestran mucho sobre la persona. Y esto yo lo veía entrenando acá con mi gran sensei Choc, Gonzalo de Choc, en el Gran Choc Dojo. Entrenando acá con Choc, hacíamos sparring y se nos iba calentando la cabeza y empezamos a entrenar más fuerte y más fuerte. Y nos decía el gran sensei, espérense, no entren fuertes, se van a lesionar, no es competencia.
Aquí tienen que soltarse, tienen que aprender a quitarse el miedo, a moverse mejor, a hacer combinaciones más largas, que es el de no estén golpeando de más porque solo se van a lesionar, no van a aprender, no es una sobreexposición. Entonces, aquí la cuestión es que cuando yo permito que naturalmente la vida vaya poniendo sus puntos de crisis donde me van a corresponder, yo me tengo que encargar de ir aprendiendo de la vida, de ir adquiriendo capacidades, de ir mejorando y entonces entrar en la crisis. Porque la crisis va a ser esta sensación en la cual nos supera en recursos para resolver, donde siento que el cómo le voy a hacer, el de, ay, es que ya intenté esto y no funcionó, y ya intenté hacer esto otro y tampoco. La crisis me permite ir aprendiendo nuevas formas. Yo les decía a mis alumnos, justamente el sábado, me decían, oiga, prof, pero a ver, pues es que es un mecanismo de defensa, esta evasión, pues entonces está mal, ¿no? Y yo de, no, espérense, todo mecanismo de defensa es para protegerme a mí, para proteger mi proceso cognitivo, mi personalidad, de las crisis, de los conflictos. Entonces la evasión funciona, es sana. Pero cuando lo quiero aplicar en todo y en todo momento, en toda crisis, todo conflicto, es de, lo voy a evadir. No aprendo, no me desarrollo y entonces me empieza a generar más conflictos. Uno, por ejemplo, que me gustaría que lo desarrollásemos bastante, porque es muy bueno la intelectualización, el meterle cabeza, el pensar de, esto pasó así por esto, y pues sí tiene sentido, y esto trae lógica, pero tampoco dejando completamente de lado la gama emocional, porque entonces me constriño emocionalmente y luego vienen otro tipo de conflictos, que hablaré para otro video ahí, pero el más común cuando constriño emocionalmente por meterle tanta cabeza y hacerle tonto a la lógica, es la somatización, las enfermedades somáticas o las somatomorfas. Entonces, vamos a ver que el cómo voy a enfrentar la crisis, uno de los primeros tipsitos que podemos tener es tal cual el buscar múltiples herramientas, evasión, negación, intelectualización, proyección, introyección, en fin, de muchos mecanismos de defensa, entre otros. Mi capacidad de tolerancia a la frustración, mi capacidad de autoconcepto, porque veremos que las crisis como nos da la sensación de que avasallan nuestra capacidad de resolver, también luego va bajando nuestra autoestima, nuestra moralidad de, oh, ya no puedo, o ya ni seré bueno, o capaz que soy tan malo que esto me tenía que pasar, y es espérate, no, es una prueba para que veas la gran capacidad que tienes, para que veas que lo puedes lograr, acompañado de diferentes cosas. La invitación es a hacer algo distinto. Entonces, la crisis es también esta oportunidad, es este elemento padre que te va a ayudar a ser la mejor versión de ti mismo. Y ojo, esto no quiero que se malinterprete. No es que dejen de ser ustedes, porque, ustedes no son buenos. No, al contrario, son geniales. La cuestión es que siempre hay que trabajar en ser la mejor versión de nosotros mismos. El ir más allá, el avanzar, porque finalmente la vida nos va a obligar a ello. Entonces, ¿qué mejor que ir con la mejor de las actitudes, aprender lo que nos toca aprender y superar, afrontar? Porque eso nos vuelve más fuertes, nos vuelve resilientes. Todos los que hemos enfrentado crisis, y por eso digo que ustedes son geniales, no es un voto ciego, es porque todos hemos enfrentado crisis, todos hemos enfrentado esos momentos de oscuridad donde decimos, ahora sí no sé qué voy a hacer, no sé cómo la voy a librar. Y sí se puede. Solo hay que tener paciencia, tolerancia y aprender lo que me quiere enseñar. Tengo crisis económica, algo tengo que aprender del dinero. Tengo crisis en la pareja, tengo que aprender sobre del otro o sobre de mí mismo. Todas las crisis tienen solución. Chicos, no se vayan por esta parte donde siento que ya no puedo, donde ya me quiero rendir.
es tolerancia. Si puedes y si va a pasar, va a dejar de doler, vas a aprender y vas a ser más fuerte, porque esa es la magia de las crisis, que no solo me confronta y me lleva al punto de no saber qué hacer hasta que lo resuelva, es que me va a permitir ser mejor, la mejor versión de mí mismo. Y esto no es un cambio para otros, esto no es un cambio social, que por ahí un colega me decía, es que no le debes el cambio a nadie. No, te lo debes a ti mismo. Te lo debes el ser la mejor versión de ti, el que conozcas esta maravillosa capacidad infinita que tenemos de adaptarnos, de crecer, de mejorar. Entonces, las crisis nunca nos van a destruir, nos van a hacer más fuertes, nos van a hacer mejores para ti mismo. Y claro que eso se lo podemos regalar a otros. Parte de esta plática para ya ir llegando al cierre es que tanto el buscar el cómo solucionar, quitándonos la idea de, es que el tiempo soluciona todo. No, el tiempo solo avanza. Y muchas veces degenera más de lo que puede ayudar. Lo que realmente hace que mejore la situación, que cambie, es el qué hago yo, de qué me encargo yo. Naturalmente las cosas van a pasar. ¿Sí? El tiempo se encarga de lo que le corresponde. Pero a ti lo que te corresponde es cómo resuelvo, cómo soluciono, qué hago. Entonces, finalmente, permítanse el enfrentar las crisis, no huirle a las crisis, porque luego también terminan siendo más grandes por huirles. Es enfrentarlas y dedicarme a aprender lo que me quiere enseñar. Las crisis y el tiempo son grandes maestros si se los permitimos. Si no, son los elementos que más duelen. ¿Sale? Bueno, nuevamente les agradezco muchísimo. Los veo a la próxima. Denle like y suscribir. Y por aquí estaremos viéndonos. Hasta luego.